Ha llegado la Sagrada Asamblea de la Fiesta de los Panes sin Levadura. Hoy, con el sermón titulado El espíritu de la Fiesta de los Panes sin Levadura, tomémonos un tiempo para estudiar la palabra de Dios. La Fiesta de los Panes sin Levadura también se llama la Fiesta de la Pasión. En pocas palabras, se refiere al día en que Jesús fue crucificado y murió. Reflexionando sobre los sufrimientos de Cristo en la cruz y su vida sacrificada, debemos arrepentirnos de los pecados que hemos cometido y conmemorar esta fiesta participando en los sufrimientos de Cristo. A través de la Biblia, descubramos cómo la fiesta de los panes sin levadura encarna el espíritu de Cristo como la devoción, el sacrificio y el amor de dar su vida para salvar a la humanidad. Además, todos los hijos de Sión deben compartir este amor con los hermanos de la Iglesia, con su prójimo, así como con toda la humanidad. Hay muchas enseñanzas tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento con respecto a los rituales de la fiesta de los panes sin levadura, pero hoy nos centraremos en averiguar sobre el espíritu de sacrificio de Dios encarnado en esta fiesta. Veamos el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 47. Este es el relato histórico de lo que ocurrió en aquel día, la fiesta de los panes sin levadura, de hace 2000 años. Veamos el versículo 47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: «Al que yo besare, ese es, prendedle». Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: «Salve, maestro», y le besó. Y Jesús le dijo: «Amigo, ¿a qué vienes?». Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Hace 2000 años Jesús vino a esta tierra para salvar a la humanidad. Nada de lo que hizo fue para su propio beneficio, sino que eligió ponerse la ropa del cuerpo solo para conceder la salvación a sus hijos. Él dejó atrás su gloria y su trono celestial y vino a esta tierra para salvar a los pecadores del cielo. No obstante, observen con atención cómo lo trataron los pecadores celestiales, es decir, aquellos a quienes Él vino a salvar. Lo traicionaron sin dudarlo. Podemos ver cómo conspiraron para arrestar a Jesús. Su traición está vívidamente escrita en el libro de Mateo. Pasemos al versículo 56. Pasemos al versículo 56. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Entre los discípulos que siguieron a Jesús al monte de los Olivos, el huerto de gracia donde oraba, uno ya le había traicionado a cambio de 30 piezas de plata. Lo peor fue que el resto de los discípulos, que habían jurado seguirlo hasta el final, cometieron el doloroso acto de abandonar a Jesús y huir de él. Vino a esta tierra con el único propósito de perdonar nuestros pecados y salvarnos. Pero estamos presenciando la escena de su sufrimiento de hace 2000 años por nuestra salvación. Veamos el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 62.
Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: Tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: «Ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece?» Y respondiendo ellos dijeron: «Es reo de muerte». Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos. Y otros le abofeteaban diciendo: «Profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó?» Por favor, presten atención a las acciones de aquellos que necesitaban la salvación, el perdón de sus pecados. Uno de ellos entregó a Jesús a sus enemigos por dinero, mientras que los otros discípulos que se consideraban más fieles abandonaron a Jesús y huyeron pensando solo en su situación. Esta es nuestra naturaleza. Debemos reflexionar sobre ella y comprender a Dios que vino para salvarnos a través del espíritu de esta fiesta. Pasemos al capítulo 26, versículo 69. En el versículo 69 está escrito: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: «Tú también estabas con Jesús el Galileo». Mas él negó delante de todos, diciendo: «No sé lo que dices». Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: «También éste estaba con Jesús el Nazareno». Pero él negó otra vez con juramento: «No conozco al hombre». Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: «Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre». Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: «No conozco al hombre», y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: «Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces». Y saliendo fuera lloró amargamente. Incluso Pedro, considerado mayor en la fe, negó a Cristo diciendo: «No conozco a Jesús». Hoy es el día en que él fue negado 3 veces, la fiesta de los panes sin levadura. Incluso Pedro, el discípulo que tenía la mayor fe, negó a Jesús 3 veces. Judas Iscariote no dudó en vender a Jesús a sus enemigos por 30 piezas de plata. No solo eso, sino que los otros discípulos que se suponía eran más cercanos a él, huyeron abandonándolo. Necesitamos reflexionar sobre la paciencia del Padre en situaciones como esta. Dios dejó toda su gloria en el cielo, incluso su posición y su trono, y vino a esta tierra para concederles la salvación, el regalo lleno de gracia. Pero, ¿cómo trataron a su Salvador? Por favor, miren más de cerca este asunto y reflexionen sobre él. En la presencia de Dios, la humanidad está cometiendo estas rebeliones sin vergüenza ni remordimiento. Pasemos a Mateo capítulo 27, versículo 21. Veamos el capítulo 27, versículo 21. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado.
Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: «Inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros». Y respondiendo todo el pueblo, dijo: «Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Entonces les soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Esta escena muestra el comportamiento humano hacia Dios, el Salvador que vino a salvarlos. Es decir, lo consideraron peor que un ladrón. Gritaron: «Suelta al ladrón y crucifica a Jesús». Además de esto, clamaron: «Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Imaginen el corazón de Dios cuando escuchó sus voces gritando estas palabras hace 2000 años. Vino a esta tierra con la buena voluntad de salvarlos y abrirles el camino para el perdón de los pecados. Pero discípulos como Pedro, de quien se decía que tenía buena fe, o Judas Iscariote, que también era uno de los 12, cometieron actos atroces en la presencia de Dios. Además, incluso los israelitas que decían haber esperado a Dios, insistieron en crucificar a Jesús en lugar del ladrón. Gritaron que tanto ellos como sus descendientes pagarían el precio de la sangre de Jesús derramada en la cruz. Este es el tipo de trato que Cristo recibió hoy de parte de la humanidad a la que vino a salvar. No obstante, a partir del versículo 27, podemos ver que Jesús no tuvo odio hacia ese pueblo, sino que se apiadó de ellos y llevó sobre sí mismo todas sus cargas en silencio. Veamos el versículo 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Al observar estas escenas una por una, imaginen cómo se sentirían ustedes si su propio padre físico estuviera sufriendo por pecados que no cometió. ¿Cómo se sentirían? Sería insoportable ver algo así. Cualquiera que haya presenciado de primera mano tales burlas e insultos se preguntará: ¿cómo puede suceder este tipo de cosas? Sin embargo, debemos darnos cuenta de que todo el sufrimiento de Jesús fue a causa de nuestros pecados. Si preguntarnos: ¿cómo debe ser nuestra actitud hoy? Vino a esta tierra para salvar a la humanidad del infierno. Pero le desnudaron, le pusieron sobre su cabeza una corona de espinas, una caña en su mano derecha, e hincando sus rodillas delante de él, se burlaron y le ridiculizaron. Le escupieron, le golpearon en la cabeza con la caña diciendo: «Salve, Rey de los judíos», le desnudaron y le vistieron humillándolo. En el libro de Mateo, capítulo 27, podemos ver claramente hasta qué punto la humanidad avergonzó e insultó a Dios. Pero frente a todo esto, Él lo soportó como una oveja sin abrir su boca. Fue paciente y dócil. No mostró ira ni ninguna otra forma de odio hacia ellos. Continuemos leyendo el capítulo 27, versículo 32.
Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Como la cruz era demasiado pesada para Jesús, los soldados romanos se vieron obligados a buscar a un hombre de Cirene para que la llevara en su lugar. Esto muestra la gravedad de la situación que enfrentó Jesús. Cada vez que miro las escenas históricas de la fiesta de los panes sin levadura, recuerdo a Jesús que vino a esta tierra y se sacrificó en la cruz para salvarnos a nosotros, los pecadores. La humanidad no honró ni respetó a nuestro glorioso Dios como debería, sino que lo trató peor que a los pecadores, incluso peor que a un ladrón. También fue testigo de cómo sus discípulos lo traicionaron, lo negaron y lo abandonaron, mientras huían para salvar sus propias vidas. Mientras el pueblo gritaba a Jesús exigiendo su muerte, ofreciendo pagar el precio de sus pecados con su propia sangre y la de sus hijos, nuestro Dios los miró con ojos llenos de misericordia. Esto demuestra su inmensa gracia y amor que debemos recordar y llevar con nosotros para tener correctamente el espíritu de la fiesta de los panes sin levadura. Por esto Jesús hizo una petición a los que creen en Dios. Vayamos al libro de Mateo, capítulo 16. Mateo, capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. La cruz no se refiere a una cruz real, sino que simboliza el sufrimiento. Quiso decir, si quieren seguirme, deben soportar los sufrimientos e ir en pos de mí. En el versículo 25 Jesús dice: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Nos enseñó diciendo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, y sígame hasta el eterno reino de los cielos. Desechen toda su arrogancia y orgullo, tomen su cruz y síganme de todo corazón, decididos a salvar a la humanidad. Este es el espíritu de la fiesta de los panes sin levadura. Aunque vino a esta tierra con buena voluntad de salvar a la humanidad, la gente se burló de él, lo insultó, lo persiguió y lo sometió a todo tipo de vergüenza y humillación. La Biblia demuestra cómo dieron la espalda a la santa voluntad de Cristo que vino a salvarlos. No obstante, podemos ver que Cristo no abrió la boca para hablar contra ellos. Guardó silencio como una oveja delante de sus trasquiladores. Entonces, ¿qué camino debemos aprender de la vida de Cristo hoy? Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 4. Veamos Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno.
Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Aunque Cristo vino a esta tierra para conceder la salvación a la humanidad, aquellos que necesitaban de su gracia lo trataron con malicia. Siempre debemos recordar cómo recorrió el Padre el difícil camino del Evangelio. Cada vez que enfrentamos nuestras propias situaciones difíciles, mientras entregamos las buenas nuevas a la humanidad, también durante esos momentos debemos reflexionar sobre el sacrificio de la Madre, creyendo en que debemos aprender a soportar y tener paciencia a través de todas esas pruebas. Veamos 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es, si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. El espíritu de la fiesta de los panes sin levadura abarca esta enseñanza dada en 1 de Pedro, capítulo 2. En nuestra vida como cristianos, enfrentamos diversas pruebas, calumnias, obstáculos y dificultades a nuestro alrededor. Damos testimonio de la salvación y predicamos el Evangelio a quienes nos rodean con buenas intenciones, pero a veces nos tratan peor que a ladrones, a veces con diversas formas de calumnias o burlas. También tenemos a nuestro alrededor a nuestra querida familia de la fe, y a veces podemos enfrentar situaciones que nos causan incomodidad o dificultad, incluso entre estos miembros de la fe con quienes compartimos nuestra creencia. Siempre que esto suceda, reflexionemos primero sobre el camino del sufrimiento que recorrió nuestro Padre Celestial y preguntémonos, ¿debo devolverle el mal o debo vencer el mal con el bien? Al hacerlo, podremos seguir los pasos de Dios, así como Él caminó, y la obra del Evangelio se completará en los últimos días. Cuando enfrentamos actos injustos, hay varias maneras de reaccionar. ¿Respondo a todo con amor? ¿O reprendo causándoles dolor y sufrimiento? Hay muchas maneras, pero hay un camino que Dios siempre nos enseña. Vence el mal con el bien. Nos enseña a vencer el mal con el bien más alto y elevado. Piensen en la vida de Cristo, que vino a esta tierra a causa de nuestros pecados y soportó tales sufrimientos para salvarnos. No había ninguna razón por la que debería haber sido crucificado. No tenía por qué ser traspasado con una lanza en la cruz o azotado. Sin embargo, está escrito en el libro del profeta Isaías,
Todo fue a causa de vuestras transgresiones y de vuestros pecados. Nosotros le hicimos sufrir ese dolor a causa de nuestros pecados. Entonces, en nuestra vida diaria, debemos ser capaces de seguir el camino del sufrimiento de Cristo y soportar el sufrimiento hasta el final. Debemos pensar con un espíritu hermoso. Padre soportó tanto y Madre pasó por tanto sufrimiento. Debemos vencer el mal con el bien en lugar de pagar mal por mal. Creo que cuando lo hagamos, Dios completará la obra del Evangelio incluso hoy. En nuestra vida hay muchas situaciones desagradables que nunca hemos deseado. Cuando nos encontremos en una situación incómoda, pensemos en la cruz de Dios. Comprendamos una vez más cómo debemos tener el espíritu de la fiesta de los panes sin levadura, en la que Cristo fue crucificado, y participar del sufrimiento de Cristo. Me gustaría pedirles que se conviertan en los hijos de Sión que siguen las huellas del sufrimiento de Cristo. Cuando nos enfrentamos a una situación incómoda, debemos responder bien. Si sucede algún inconveniente en nuestras vidas, debemos recordar el espíritu de la fiesta de los panes sin levadura y pensar, ¿debo devolver mal por mal o debo vencer el mal con bien? Esperando que todos podamos seguir los pasos de Dios con muchas oraciones, para que podamos escuchar a Dios decirnos, has hecho buen trabajo. Me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.